Hola, hoy nos presentamos, o mejor dicho, nos hemos reunido para trabajar un tema más en la asignatura de lo que es lenguaje, el tema de el sujeto, pero no las clases del sujeto, porque eso lo estudiamos en la vez anterior. Ahora vamos a hablar acerca de su estructura. Lo hacemos con tercer año de secundaria. Cuando hablamos sobre su estructura, también estamos hablando acerca de su definición. La definición ya la sabemos. Cuando nos preguntan qué es el sujeto, sobre nuestra cabecita vienen muchas ideas. Pero antes recordemos un poquito acerca de sus clases. Podemos decir nosotros que hemos descubierto, más que descubierto, hemos recordado que existen varios tipos o varias clases de sujeto. Sujeto simple, que es aquella que posee solo un núcleo. Sujeto compuesto, que tiene más de dos núcleos. Sujeto tácito, que no está presente en la oración, pero eso se lo entiende. Sujeto expreso, que siempre está en la oración, ¿no? Después tenemos el sujeto agente, que es el sujeto activo, que lo reconocemos a través de la pregunta ¿quién realiza la acción? El sujeto paciente o pasivo, que lo hacemos o lo reconocemos a través de la pregunta ¿quién recibe la acción? El sujeto complejo, que posee modificadores y aposición. Y el sujeto incomplejo, que no posee modificador indirecto ni aposición, ¿verdad? Ok, pero esta vez vamos a hablar acerca de la estructura del sujeto. Y cuando hablamos sobre la estructura del sujeto, pues estamos recordando lo que es su núcleo, los modificadores directos o indirectos y la aposición, ¿sí? Pero a ver, vamos a ver qué nos muestra hoy la pantalla. Dice, ¿qué es el sujeto? A ver, vamos a ver. Cuando hacemos esta pregunta sobre qué es el sujeto, podemos responder que es el elemento de la oración bimembre, que menciona a un ser, ya sea animal, persona o cosa de quien se habla en la oración. También podemos decir que el sujeto es quien realiza o recibe la acción del verbo, ¿sí? Entonces, para hacerlo más sencillo, recordamos que el sujeto es quien realiza, ¿no?, la acción en una oración, o es de quien se habla en una oración, ¿sí? Muy bien, seguimos. A ver, método para hallar al sujeto tradicionalmente. Siempre lo hacemos de dos formas. Uno, ubicando primero al verbo principal dentro de la oración, y debemos de cerciorarnos que sea un verbo personal. Y segundo, haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Está aquí en la pizarra. ¿Quién más verbo principal? ¿O quién es más verbo principal? ¿O qué más verbo principal? Cualquiera de estas tres preguntas más el verbo principal, descubrimos automáticamente o hallamos rápidamente al sujeto. A ver, continuamos. Ejemplos. Tenemos, dice, ese ladrón fugó de la cárcel. La pregunta sería, ¿quién fugó de la cárcel? La respuesta es el sujeto, es el ladrón. Segunda oración, a ella le gusta la mandarina. La pregunta sería, ¿qué le gusta a ella? La respuesta, la mandarina, sería el sujeto. Y en la tercera oración, juegan felices en el parque. ¿Quiénes juegan felices en el parque? Uy, ¿no hay sujeto? Sí, serían ellos o ellas, pero en este caso el sujeto sería tácito, lo que ya hemos estudiado en la clase anterior. ¿Recuerdas? El sujeto tácito no está en la oración, pero se sobreentiende. Pueden ser ellos, pueden ser ellas, juegan felices en el parque, ¿sí? Entonces, profesor, ¿todo esto es predicado? Sí, todo lo que está aquí es predicado. Y lo que está con negrita es el verbo. Es decir, para poder ubicar al sujeto, he reconocido primero al verbo. Y le hago la pregunta al verbo. Y para hacerla más completa, al verbo y a todo lo que le sigue. Y lo que tenemos como respuesta, ¿cómo es? Ese ladrón, la mandarina, o ellos o ellas, son el sujeto. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver, resolviendo ejercicio dice, para desarrollar los siguientes ejercicios debemos de saber qué es un sintagma nominal. Esa palabra siempre la hemos escuchado, sintagma nominal, sintagma verbal. Para hacerlo más simple y más sencillo, es hablar del mismo sujeto. Pero en este caso te la especifica de la siguiente manera.
El sintagma nominal es un conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. Recuerda, el sintagma nominal es un conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. Ejemplos: los animales salvajes viven en la selva. ¿Quiénes viven en la selva? Los animales salvajes. Todo esto es el sujeto. Muy bien. Dentro del sujeto, ¿cuál sería aquí? El núcleo. Animales. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. En la siguiente, ella teje una chompa. ¿Quién teje una chompa? Ella. Esto es el sujeto y a la vez también pasaría a ser un núcleo. ¿Sí? Ok, continuamos. Identifica ahora en las siguientes oraciones al sintagma nominal. En otras palabras, al sujeto. A ver, tenemos: Adriana cantó en el teatro ayer. Los meses transcurren sin darnos cuenta. Siempre los muchachos se reúnen. Todas las mañanas mis hermanas y yo salimos a correr y Wilder acogió con afecto a los nuevos compañeros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que ubicar dentro de cada oración al sujeto. ¿Y cómo? Descubriendo primero el verbo. Y una vez que descubrimos el verbo, le hacemos la pregunta. Dice, Adriana cantó en el teatro. ¿Quién cantó en el teatro? Adriana. Esto es el sujeto. Muy bien. Los meses transcurren sin darnos cuenta. ¿Qué transcurren sin darnos cuenta? Los meses. Esto es el sujeto. Siguiente oración. Siempre los muchachos se reúnen. ¿Quiénes se reúnen siempre? Los muchachos. Aquí tenemos al sujeto también. Todas las mañanas mis hermanas y yo salimos a correr. ¿Quiénes salimos a correr todas las mañanas? Mis hermanas y yo. El sujeto. Y en la siguiente, Wilder acogió con afecto a los nuevos compañeros. ¿Quién acogió con afecto a los nuevos compañeros? Wilder. Esto es el sujeto también. Así como hemos descubierto en estas 5 oraciones al sujeto, que es llamado también el sintagma nominal, van a haber otros donde también vamos a ubicar lo mismo, ¿sí? Ahora sí, continuamos. Vamos a borrar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? Vamos a recordar más que todo su estructura del sujeto. Cuando hablamos sobre la estructura del sujeto, nosotros podemos descubrir que el sujeto tiene núcleo, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Al núcleo lo reconocemos a través de la NS, a modificador directo del MD, modificador indirecto del MI, aposición del AP. También vamos a encontrarlo apos. Dentro de las aposiciones vamos a estudiar la explicativa y la especificativa. Ahora, ¿cómo reconoceremos a cada una de estas clases de aposición? Eso es fácil y lo vamos a ver más adelante. Ahora empezamos por el primer elemento. ¿Cuál es? El núcleo. Muy bien, recordamos un poco sobre el núcleo, porque es un tema que lo llevamos desde la primaria. Cuando hablamos sobre el núcleo decimos que es la parte más importante o la palabra más importante del sujeto. ¿Es verdad? ¿No? Y puede ser una persona, un animal, puede ser una cosa, pero es de ella quien se habla en la oración. A ver, vamos a ver ejemplo. Su llamativo vestido fue el centro de la atención. ¿Qué fue el centro de la atención? Su llamativo vestido. Hasta aquí es el sujeto. Muy bien, sujeto. Y todo lo que se dice de él es predicado. Dentro del sujeto vamos a encontrar al núcleo. ¿Cuál vendría a ser? Su llamativo o vestido. Recordando que el núcleo es la persona, es una cosa, el animal de quien se habla en la oración. ¿De quién se habla? ¿Del llamativo o del vestido? Del vestido. Entonces vestido es el núcleo del sujeto. Siguiente oración dice: ese niño travieso rompió las macetas del patio. ¿Quién rompió las macetas del patio? Es el niño travieso. Hasta aquí es el sujeto. Magnífico. Dentro del sujeto encontramos un núcleo. Recuerda, es un sustantivo. ¿De quién se habla? Niño travieso. O es niño. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Muy bien. Seguimos entonces. Aprendemos. El núcleo del sujeto también puede ser aquellas palabras que pueden cumplir el papel de un sustantivo, como ya lo hemos dicho, un pronombre o un verbo en infinitivo. A ver, vamos a verlo. A ver. Tú y yo merecimos el premio. ¿Quiénes merecimos el premio? Tú y yo, sujeto. Predicado, merecimos el premio. Núcleo del sujeto, tú, yo. Y no, porque es un enlace.
Muy bien, seguimos. El fumar mucho resulta dañino para la salud. ¿Qué resulta dañino para la salud? El fumar mucho. Sujeto, resulta dañino para la salud, predicado. Dentro del sujeto, ¿cuál sería el núcleo? Fumar. Correcto. Muy bien. Seguimos. En las siguientes oraciones, aquí vamos a encontrar también el tipo de núcleo. Puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre o puede ser un verbo infinitivo. Dice, mi tío pinta la fachada de mi casa. ¿Quién pinta la fachada de mi casa? Mi tío. Hasta aquí nada más es el sujeto. ¿Cuál sería el núcleo? Tío. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Muy bien. Ella viajó a España con Luis. ¿Quién viajó a España con Luis? Ella. Ella es sujeto y a la vez también es núcleo. ¿Por qué? Porque es un pronombre. Muy bien. Jugar es divertido. ¿Qué es divertido? Jugar. Esto es sujeto y a la vez también es núcleo. ¿Por qué? Porque es un verbo en infinitivo. Siguiente. Miguel, Carlos y Manuel ganaron el campeonato. ¿Quiénes ganaron el campeonato? Miguel, Carlos y Manuel. Hasta aquí es el sujeto. Magnífico. ¿Por qué? Porque son sustantivos. Acá hay más de un núcleo. 1, 2, 3. Y no porque es un enlace. ¿Qué tipo de sujeto sería? Cuando si habláramos de clase, compuesto. Siguiente, las rosas embellecen el jardín. ¿Quiénes embellecen el jardín? Las rosas. Hasta aquí sería solo sujeto. Núcleo del sujeto, rosas. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. De esta manera entonces hemos explicado y ya estudiado que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, un pronombre o un verbo en infinitivo. ¿Sí? Continuamos. Ahora veremos al modificador directo. ¿Cómo lo reconocemos? Por el MD. Los modificadores directos son aquellas palabras que se unen directamente, es decir, no necesitan de enlace para estar cerca al núcleo del sujeto. Para ellos no hay nexo o palabras intermedias. Estas palabras pueden ser un artículo, un determinante posesivo, demostrativo, numeral o un adjetivo calificativo. Ejemplo, a ver, vamos a ver. Dice, la pequeña niña llegó tarde a la escuela. ¿Quién llegó tarde a la escuela? La pequeña niña. Hasta aquí es sujeto. Núcleo del sujeto, ¿cuál sería? Pequeña niña o la. Yo creo que es niña, la, modificador directo y pequeña modificador directo. Correcto. ¿Por qué? Recuerda, el núcleo del sujeto es un sustantivo. Siguiente. Tu perro bravo mordió a mi amigo. ¿Quién mordió a mi amigo? Tu perro bravo. Esto es sujeto. Núcleo del sujeto, perro bravo. Perro. Tu modificador directo y bravo modificador directo. Artículo y adjetivo calificativo. Artículo y adjetivo calificativo. Muy bien, seguimos. Los tres señores alegres no llegaron al trabajo. Siguiente, este regalo tuyo se lo dio a Zenobia. Siguiente, llegaron pronto los bomberos valerosos. Siguiente, un alumno aplicado ganó el premio. Y siguiente, mi programa favorito terminó ayer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como ya tú estás en un grado intermedio de la secundaria y reconoces a los elementos del sujeto, vas a hacer lo que yo a continuación hago. Vas a reconocer primero al sujeto y dentro del sujeto a sus elementos que hemos estudiado hasta el momento. ¿Cuáles son? El núcleo y el modificador directo. A ver, en cualquiera de los cinco, ¿cuál realizamos? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Ya vamos por orden. La primera. Dice, los tres señores alegres no llegaron al trabajo. ¿Quiénes no llegaron al trabajo? Los tres señores alegres. Sujeto. Dentro del sujeto dice que se encuentra el núcleo. ¿Cuál sería? Los tres señores alegres. ¿Cuál? Señores. Núcleo del sujeto. Los, que vendría a ser modificador directo. 3, modificador directo. Y alegres, modificador directo. Muy bien. Ahora tú vas a hacer lo mismo en el ejercicio número 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero ubicar al sujeto. Luego a los modificadores directos, al núcleo del sujeto, en las siguientes oraciones. ¿Sí? Ok. A ver, continuamos. Van a haber más ejercicios. ¿Sí? Tenemos el ejercicio número 6 que dice, el trompo
pequeño bailaba en el piso. El ejercicio 7, el desfile escolar será el domingo. El 8, mis amigos ganaron el concurso de danza. 9, esa niña juguetona se cayó del árbol. Y 10, 5 amigos del colegio jugaron el campeonato. Vamos a hacerlo así. Hemos desarrollado el ejercicio número 1, vamos a hacer el 10. ¿Sí? Tú haces del 2 hasta la 9. 5 amigos del colegio jugaron el campeonato. ¿Quiénes jugaron el campeonato? 5 amigos del colegio. Esto es sujeto. Muy bien. Hemos estudiado núcleo del sujeto y modificador directo. Recuerda, el núcleo del sujeto es un sustantivo. ¿Cuál sería aquí? Amigos. Muy bien, núcleo del sujeto. Modificador directo, 5. ¿Cómo sabemos que es modificador directo? Porque está o va unido al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. ¿Te das cuenta? Está juntito, juntito. Entonces, del colegio sería también modificador directo, no, porque esta palabrita tiene este enlace. Y por este enlace no podría ser modificador directo. ¿Qué sería entonces? Ajá, buena pregunta. Modificador indirecto. Pero como todavía no lo hemos estudiado, no lo podemos ubicar acá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos libre nada más. Entonces, profesor, el ejercicio número 10 tiene solo un modificador directo y un núcleo del sujeto, sí. ¿Qué tipo de modificador directo sería? Un determinante numeral, ¿sí? Porque está indicando la cantidad. 5 amigos del colegio sería modificador indirecto, pero como no hemos estudiado todavía el modificador indirecto, no lo marcamos. Simplemente, ¿qué te pido? Subrayar el sujeto, núcleo del sujeto y el modificador directo. Como por ejemplo en la 6, el pequeño o el trompo pequeño bailaba en el piso. ¿Quién bailaba en el piso? El trompo pequeño. Esto es sujeto. ¿Tiene núcleo? Sí. ¿Cuál sería? Trompo, núcleo del sujeto. El modificador directo. Y pequeño, modificador directo. Aquí sí hay dos modificadores directos. Están cerca o juntos al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. El artículo, pequeño, adjetivo calificativo. ¿Te das cuenta? Ok. Ahora tú haces el ejercicio 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, fácil, ¿verdad? Seguimos. A ver. Tres, modificador indirecto, lo que hablábamos en el ejercicio número 10. A ver, estos tipos de modificadores para unirse al núcleo del sujeto necesitan de un enlace. ¿Y cuáles son esos enlaces? Las preposiciones o los adverbios comparativos. Ya sabemos cuáles son las preposiciones, ¿recuerdas? A, ante, cabe, de, desde, bajo, con, según, sin, sobre, tras, ¿verdad? Y todo lo demás que no lo sabemos. Y los adverbios comparativos son como, así como, etc. Ejemplo, a ver, vamos a ver. Dice, el equipo de vóley jugará esta noche. ¿Quién jugará esta noche? El equipo de vóley. Todo lo que está con amarillo es sujeto. Dentro del sujeto ubicamos al núcleo. ¿Cuál sería? El equipo o de vóley. Yo creo que es equipo. El modificador directo y de vóley modificador indirecto. ¿Por qué? Porque tiene este enlace. Y este enlace es la preposición. ¿Qué preposición? De. ¿Sí? Siguiente oración. Poetas como Vallejo hay muy pocos. Que hay muy pocos poetas como Vallejo. Hasta aquí es el sujeto. ¿Hay núcleo del sujeto? Sí. ¿Cuál sería? Poetas. Como Vallejo, modificador indirecto. A ver, vamos a ver. Correcto. ¿Por qué? Porque tiene el enlace como. ¿Y es una preposición? No, es un adverbio comparativo. Recuerda. Entonces, profesor, los modificadores indirectos para unirse al núcleo del sujeto, ¿van a utilizar un nexo, un enlace? Sí. ¿Y cuál es ese nexo o ese enlace o esa palabrita que los va a unir? Son las preposiciones o los adverbios comparativos. ¿Sí? Ok, seguimos.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En las siguientes oraciones, al igual que el modificador directo, ahora vamos a ver a los modificadores indirectos. También son 10. Desarrollamos 2 y tú haces 8. A ver, dice. 1. Lo sirvieron calientito el arroz con pato. ¡Qué rico! 2. La estatua de bronce será nuestro obsequio. 3. El regalo de Anita se perdió en el viaje. 4. Los ancianos sin protección nos necesitan. Y 5. El ómnibus sin freno se estrelló contra la pared. A ver, vamos a desarrollar la última, el 5. Dice, los ómnibus sin frenos se estrelló, perdón, el ómnibus sin frenos se estrelló contra la pared. ¿Qué se estrelló contra la pared? El ómnibus sin frenos. Esto es sujeto. Dentro del sujeto, ¿qué es lo que ubicamos? Primero, al núcleo. ¿Cuál sería? El ómnibus sin o frenos. Ómnibus, ¿por qué? Porque es de quien se habla en la oración, ya sea una persona, un animal, una cosa, un objeto o lo que sea. El que vendría a ser modificador directo, por dos razones. Está unido al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace y porque es un artículo. Y sin freno sería modificador indirecto. ¿Por qué? Porque está unido al núcleo del sujeto a través de este enlace. Sí. ¿Sí? Ok. Tú vas a hacer lo mismo en estas oraciones anteriores. Subraya el sujeto, marcas el núcleo y el modificador directo si lo tuviera, o directo marcas el indirecto si lo tuviera. Recuerda, el sujeto puede estar al inicio, intermedio o al final de la oración. No lo olvides, por favor. Bien, seguimos. Ejercicio número 6, que dice: cumplen su función los policías de tránsito. 7. El lapicero de Juan se extravió en el salón. 8. Los consejos de los padres orientan a los hijos. 9. Esa casaca de cuero me la regaló mi enamorado. Y 10. Los estudiantes como tú son un gran ejemplo para los demás. A ver, ¿cuál hacemos? La 8. Vamos a ver ya, la 8. Dice: los consejos de los padres orientan a los hijos. ¿Qué orientan a los hijos? Los consejos de los padres. Sujeto. Núcleo del sujeto en esta oración, ¿cuál sería? Consejos, muy bien. Los, modificador directo. Y de los padres, modificador indirecto. Muy bien. ¿Sí? Lo mismo, en las 6, 7, 9 y 10, tú encuentras al sujeto y marcas o subrayas su núcleo y los modificadores directos o indirectos. Ok, continuamos. Ahora que vamos a ver, ya hemos estudiado el núcleo, a los modificadores directos e indirectos, y ahora tenemos la aposición. Cuando hablamos de la aposición podemos decir que también es un modificador, pero en este caso es un sustantivo o una frase que se adjunta al núcleo para explicarlo o aclararlo, ¿no? Se reconoce de dos maneras. Cuando lo hablamos, porque hacemos una pausa, y cuando lo escribimos, porque va entre comas. Recuerda, cuando lo hablamos, porque hacemos una pausa, y cuando lo escribimos, porque lo hacemos o lo escribimos entre comas. Vamos a ver, ejemplo. Dice: Lima, la capital del Perú, posee ricas joyas coloniales. ¿Quién posee ricas joyas coloniales? Lima, la capital del Perú. Todo esto es sujeto. ¿Tiene núcleo? Sí, Lima. Y aposición también, la capital del Perú. ¿Y por qué lo conocemos? Lo reconocemos porque va entre comas. No lo olvides, por favor. Va entre comas. ¿Sí? Siguiente oración. San Martín, el santo de la escoba, hizo muchos milagros. ¿Quién hizo muchos milagros? San Martín, el santo de la escoba. Hasta aquí es sujeto. Dentro del sujeto hay núcleo. ¿Cuál sería? San Martín, y la posición, el santo de la escoba. Muy bien. ¿Cómo reconocemos? Hago recordar a la posición porque va entre comas escrito. ¿Sí? Ok, seguimos. Aprendemos. La posición puede alternar posición y función con el núcleo del sujeto. A ver, vamos a ver. Dice: Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, murió en 1919. ¿Quién murió en 1919?
Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Todo esto es sujeto, todo lo que está con amarillo es sujeto. ¿Tiene núcleo? Sí. ¿Cuál sería? Ricardo Palma. Y aposición, el bibliotecario mendigo. Pero ¿qué pasaría si intercambio los lugares? Es decir, primero coloco la posición y luego el núcleo del sujeto. ¿Ubicaríamos solo estos dos elementos o más elementos? A ver, vamos a ver qué sucede. El bibliotecario mendigo, Ricardo Palma, murió en 1919. ¿Quién murió en 1919? El bibliotecario mendigo, Ricardo Palma. El predicado sigue siendo el mismo. Lo que varía es la posición del núcleo del sujeto y la aposición. ¿Qué pasaría? ¿Quién pasaría como aposición ahora? Ricardo Palma, si te das cuenta, porque va entre comas. Pero el bibliotecario mendigo tendría más elementos. 1. Bibliotecario, núcleo del sujeto. El, modificador directo. Mendigo, modificador directo. ¿Sí? Artículo y adjetivo. ¿Te das cuenta? Ok, muy bien. Seguimos. Clase de aposición. Existen dos. La primera, explicativa. Este tipo de aposición, ¿cómo la reconocemos? Porque se escribe o va entre comas. No lo olvides, la aposición explicativa va entre comas. Ejemplos tenemos. Isabel y Fernando, los reyes católicos, unificaron España. ¿Quiénes unificaron España? Isabel y Fernando, los reyes católicos. Muy bien, entonces este sujeto. Núcleo del sujeto, ¿cuál sería? Isabel y Fernando y los reyes católicos, aposición explicativa. ¿Por qué? Porque va entre comas, no lo olvides. Siguiente. Miguel Grau, el caballero de los mares, fue un gran héroe. ¿Quién fue un gran héroe? Miguel Grau, el caballero de los mares. Todo esto es sujeto. Dentro del sujeto tenemos al núcleo. Miguel Grau, el caballero de los mares, aposición explicativa. Muy bien, continuamos. 2. Aposición especificativa. Este tipo de aposición precisa el significado del núcleo y va unido a este sin comas. Es distinto a la explicativa. La especificativa va sin comas y por lo general recae sobre un nombre propio. A ver, vamos a ver. El profesor Manuel es muy alegre. ¿Quién es muy alegre? El profesor Manuel. Todo lo amarillo es sujeto. ¿Hay aposición? Sí. ¿Cuál sería? Manuel, el modificador directo, y profesor, núcleo del sujeto. ¿Sí? No lo olvides. Siguiente. Mi mejor amigo José ingresó a la universidad. ¿Quién ingresó a la universidad? Mi mejor amigo José. Todo esto es sujeto. ¿Hay aposición? Sí. ¿Cuál sería? José, mi modificador directo, mejor modificador directo y amigo, núcleo del sujeto. Ah, profesor, entonces en las posiciones especificativas vamos a encontrar más elementos, es decir, más que el núcleo del sujeto, sí. En cambio, en las explicativas tenemos que cambiar de lugar la posición con el núcleo del sujeto para encontrar esos elementos. ¿Sí? Ok. Continuamos. Vamos a resolver ahora algunos ejercicios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos van a dar oraciones. Dentro de estas oraciones vamos a ubicar al núcleo del sujeto, al modificador directo, al modificador indirecto y la posición. La primera oración, ¿qué dice? Todas las ciudades del Perú son hermosas. ¿Qué son hermosas? Todas las ciudades, en este caso, del Perú. ¿Listos? Ok. ¿Qué hacemos entonces? Primero, ubicar al sujeto. ¿Cuál sería? Todas las ciudades del Perú son hermosas. ¿Qué son hermosas? Todas las ciudades del Perú. Esto es sujeto. Dentro del sujeto encontramos al núcleo. ¿Cuál sería? Ciudades. Todas, modificador directo, las, modificador directo, del Perú, modificador indirecto. Muy bien. Siguiente. La casa de mis tíos es agradable y espaciosa. ¿Qué es agradable y espaciosa? La casa de mis tíos. Sujeto. Núcleo del sujeto, casa. Las, modificador directo, de mis tíos, modificador indirecto. El alumno con boina azul se quedará. ¿Quién se quedará? El alumno con boina azul. Sujeto. Núcleo del sujeto, alumno. Modificador directo, el
con boina, modificador indirecto, azul, modificador directo. ¿Sí? Ok. Entonces, si nos damos cuenta, ya hemos resuelto estos tres primeros ejercicios. Hemos ubicado los elementos del sujeto: núcleo, modificador directo, indirecto y aposición. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver. En el ejercicio número 4, también por lo consiguiente, dice: un amigo como tú es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Un amigo como tú. Muy bien. Núcleo del sujeto, amigo, modificador directo, un, como tú, modificador indirecto. Pedro, mi mejor amigo, está siempre feliz. ¿Quién está siempre feliz? Pedro, mi mejor amigo. Sujeto. Núcleo del sujeto, Pedro, mi mejor amigo, aposición. ¿Qué tipo de aposición sería? ¿Recuerdas? Explicativa. ¿Por qué? Porque va entre comas, no lo olvides. 6. Caracas, capital de Venezuela, tiene hermosas mujeres. ¿Quién tiene hermosas mujeres? Caracas, capital de Venezuela. Sujeto. Núcleo del sujeto, Caracas, aposición, capital de Venezuela. ¿Qué tipo de aposición sería? Explicativa, porque va entre comas, no lo olvides. Las reuniones con tus compañeros de trabajo son divertidas. ¿Qué son divertidas? Las reuniones con tus compañeros de trabajo. Sujeto. Núcleo del sujeto, reuniones. Las, modificador directo, con tus compañeros, modificador indirecto, de trabajo, modificador indirecto. ¿Sí? Ok, muy bien. Jesucristo, el Mesías, nos enseña el camino del bien. ¿Quién nos enseña el camino del bien? Jesucristo, el Mesías. Sujeto. Jesucristo, núcleo del sujeto, y el Mesías sería aposición. Explicativa porque va entre comas. ¿Sí? Ok. Continuamos. De esa manera estamos resolviendo los ejercicios que aparecen ahí en la pizarra. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. A ver, ejercicio número 9, que dice: Oscar y Félix se dirigieron al salón de clase. Y 10, aquellos niños nos lanzaron globos con globos. ¿Quiénes se dirigieron al salón de clase? Oscar y Félix. Esto es sujeto, núcleo del sujeto, Oscar. Y Félix también sería el núcleo del sujeto. ¿Qué tipo de sujeto sería? Compuesto, porque tiene más de un núcleo. 10. Aquellos niños nos lanzaron globos con agua. ¿Quiénes nos lanzaron globos con agua? Aquellos niños. Sujeto. Núcleo del sujeto, niños. Aquellos, modificador directo. Muy bien. Entonces es así como hemos desarrollado los 10 ejercicios, reconociendo los elementos del sujeto. Su núcleo, modificador directo, modificador indirecto y la posición. ¿Sí? ¿Qué nos pide el ejemplo número 2? Construir oraciones que cumplan con el siguiente esquema. Ajá, nos van a entregar esquemas como este. Sujeto, y el sujeto debe poseer núcleo más aposición más predicado. Sujeto, modificador directo más núcleo más modificador directo más predicado. Muy bien, en la primera oración, ¿qué tenemos que hacer? Hacer esta forma. ¿Sí? A ver, empezamos. A ver. Vamos a ver.
Tenemos la primera oración. Dice, mi maestro de matemática Roberto nos llevó de paseo. ¿Quién nos llevó de paseo? Mi maestro de matemática Roberto. Sujeto. Dentro del sujeto tengo que encontrar, dice, el núcleo y la posición. A ver, ¿tiene núcleo y oposición? No, tiene más del núcleo. Simplemente nos pide solo núcleo y aposición. Entonces, ¿crees tú? ¿Pero aposición tiene? Sí tiene aposición. ¿Crees tú que sería la oración? No sería la oración. Entonces, ¿qué hacemos? Borramos y pensamos en otro. A ver, muy bien. A ver, ¿cuál sería? Ajá. A ver, tenemos una. A ver. A ver, con esta oración dice, Pisco, cuna de la bandera, recibe a los turistas. ¿Quién recibe a los turistas? Pisco, cuna de la bandera. Sujeto. Muy bien, ¿tenemos sujeto? Sí. Predicado, también tenemos predicado. Ahora, dentro del sujeto, ¿qué tiene que ver? Núcleo. ¿Cuál es? Pisco. Núcleo. Muy bien. ¿Y qué más me pide? Aposición. Muy bien, ahora sí, cumple el esquema o la oración cumple con el esquema que aparece: sujeto más núcleo del sujeto más aposición más predicado. Sujeto más núcleo del sujeto más aposición más predicado. Sí, muy bien, correcto. Entonces, en la siguiente, ¿qué tiene que tener mi oración? Dentro del sujeto, modificador directo. Núcleo del sujeto, modificador directo más predicado. A ver, sería... A ver, ¿qué dice? La Casa Blanca queda muy lejos. ¿Qué queda muy lejos? La Casa Blanca. Sujeto. Magnífico. Predicado. Queda muy lejos. Predicado. Dentro del sujeto que tenemos que encontrar, modificador directo. Tiene, núcleo primero. Casa, porque es de ella quien se habla. Modificador directo, la. Otro modificador directo, blanca, porque es un adjetivo. Muy bien. Entonces, tiene el esquema que me pide mi oración. Sujeto, modificador directo más núcleo más modificador directo más predicado. A ver, sujeto más modificador directo más núcleo del sujeto más modificador directo más predicado. Sí. Entonces, ya cumplí, hice la oración de acuerdo al esquema que me pedía. En la primera, dentro del sujeto, núcleo del sujeto más oposición más predicado. Y en la segunda, dentro del sujeto, modificador directo más núcleo del sujeto más modificador directo más predicado. Muy bien, de esta manera entonces es como hemos desarrollado los ejercicios que aparecen ahí en la pantalla. ¿Sí? Ok. A ver, observa bien. Y si tú tienes otros, también hazlo. Pero que no nos suceda como la oración que hicimos al principio. Simplemente tiene que tener los elementos que nos piden nada más. ¿Sí? Ok. ¿Listos? Listos. Bien. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer o vamos a hacer? Dentro de tu libro aparecen unos ejercicios para desarrollar.
están en la página número 115. ¿Sí? ¿Y cuál es? Resolviendo en clase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí sí, tenemos que recordar bastante las clases de sujeto y ahora lo que hemos estudiado, la estructura del sujeto. ¿Por qué? Porque la clase del sujeto lo hemos resuelto en el tema anterior. Y aquí en tu libro viene los dos temas juntos. Estructura más clase o clase más estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Empezamos entonces. A ver, dice. En la primera oración, si hay una duda o si tú la encuentras, tú lo marcas y me la envías. Dice, ¿qué enunciado presenta un sujeto tácito? Recordamos, los sujetos tácitos son aquellos que no están en la oración pero se sobreentienden. Ellos sabrán la verdad. No. Eduardo va al cine. Tampoco. Tú tienes una deuda. Menos. Del cielo cayeron las blancas palomas. No. Acuérdate de mí, bella mujer. ¿Cuál de ellas crees tú que tiene el sujeto tácito? Acuérdate de mí, bella mujer. A ver, del cielo cayeron blancas palomas, no. Tú tienes una tampoco, Eduardo. A ver, sería la E. En este caso, ¿cuál marcamos? Correcto. A ver, vamos a marcar la E. Pero si tú tienes otra respuesta, la envías y yo la analizo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Porque las anteriores ninguna tiene sujeto tácito. 2. ¿Qué oración presenta sujeto simple? Recuerda, los sujetos que tienen, o cuáles eran los sujetos simples, aquellas que tienen solo un núcleo. Ella y yo nos casaremos. No, tiene dos núcleos. Julio y Melissa están castigados. Tampoco. Regalarán ollas y cocinas durante las próximas elecciones presidenciales. Tampoco. Marisela, la más hermosa, fue para siempre. Sí. Juan y Teodoro son los convocados. Ninguno. Entonces la D. Muy bien, en la 2 marcamos la D. ¿Sí? Ok. 3. Complete el enunciado. El sujeto pasivo, ¿recuerdas cuál era el sujeto pasivo? Sí, era el paciente, ¿verdad? Es aquel que recibe la acción verbal, realiza la acción, conoce la acción, registra la acción o aparece en oraciones de voz activa. Es aquella que recibe la acción verbal. La A. Muy bien, marcamos la A. 4. Complete el enunciado. El sujeto paciente, que es el sujeto pasivo, recibe la acción del complemento agente que aparece en A. La oración activa. A. El elemento extraoracional. Otra oración, el sujeto o el predicado. Repito. El sujeto paciente recibe la acción del complemento agente que aparece en el sujeto o en el predicado. A ver, estamos hablando de el sujeto paciente. A ver, vamos a ver el sujeto paciente. Dice, aquel que recibe o padece la acción que realiza el verbo mediante un complemento agente. Este sujeto aparece en la oración de voz pasiva. La manzana fue mordida por Eva. ¿Qué fue mordida? La manzana. Muy bien. La pregunta dice, el sujeto paciente recibe la acción del complemento agente que aparece ¿dónde? Recibe la acción del complemento agente que aparece ¿en dónde? El sujeto, en el sujeto, ¿verdad? Muy bien. La manzana fue mordida. ¿Qué fue mordida? La manzana, ¿verdad? Porque es la pregunta paciente. ¿Quién fue mordida? ¿Qué fue mordida? La manzana. Seguimos. 5. Complete el enunciado. El vocativo no pertenece al sujeto porque... El vocativo no pertenece al sujeto porque A. Es un elemento extraoracional. Es parte del predicado. Es el núcleo del predicado. Es un determinante, es un predicativo. La A es un elemento extraoracional. Muy bien. 6. ¿Qué alternativa presenta una oración con sujeto paciente? Repito. ¿Qué alternativa presenta una oración con sujeto paciente? La luz me molesta. B. El gato atrapó un ratón.
C. Duérmete ya, Rodrigo. D. La torta es preparada por tu abuelita. O E. Me muero por ti. ¿Cuál? La D. La torta es preparada por tu abuelita. ¿Sí? Muy bien. La D. 7. ¿Qué alternativa presenta sujeto complejo? El sujeto complejo presenta modificadores directo, indirecto y aposición. París, la ciudad luz, está de aniversario. Mi gato se escapa todas las noches. Las niñas cantan unos villancicos. Nosotros jugaremos hoy, la mujer y el hombre están ocultos. La A, París, la ciudad luz, está de aniversario. Muy bien. 8. ¿Qué alternativa presenta sujeto compuesto? Los sujetos compuestos son aquellos que tienen más de un núcleo. ¿Sí? Laura corre y Mario la observa. Luigi se casará el próximo año. Amigo Julián, lo felicito. Ella y yo somos cómplices. Tacna, la ciudad heroica, es muy visitada. La D. Ella y yo somos cómplices. Muy bien. 9. Completa el siguiente enunciado. ¿Todo sujeto compuesto tiene al menos 2 verbos? No. ¿2 núcleos? Sí. Marcamos la B. 2 núcleos. Un núcleo, 5 modificadores, 2 oposiciones. En este caso la 9 es la B. 2 núcleos. 10. Completa el siguiente enunciado. Dice, todo sujeto complejo al menos debe poseer sujeto complejo. Posee modificadores directo, indirecto y aposición. Repito, todo sujeto complejo al menos debe poseer un modificador directo, un modificador indirecto o una aposición, un determinante, un núcleo, la B, un modificador indirecto y una aposición. Muy bien. 11. Marca la opción en la que hay una aposición. Recuerda, va entre comas o es un nombre propio. Aquella obra literaria muy sentimental fue leída por todos. El profesor, con mucha paciencia, explicó el ejercicio. Nuestra hermosa ciudad Piura tiene hermosos parajes. ¿No crees, Julio, que ya no deberías jugar? Temo que nadie te ayudará en la obra. Marca la opción en la que hay una oposición. Una aposición, la C. Nuestra hermosa ciudad Piura tiene hermosos parajes. 12. Señala la oración expresada con sujeto paciente o pasivo. Es quien recibe la acción expresada por el verbo. A ver. El dependiente no atendía bien a los clientes. Los ministros celebrarán una reunión de emergencia. Esa clase fue suspendida por el profesor. El Congreso rechazó el proyecto de ley. Esa casa comercial no ha cumplido con nuestro pedido. ¿Cuál es? Dice, señala la oración expresada con sujeto paciente. La D. El Congreso rechazó el proyecto de ley. ¿Quién rechazó? El proyecto, ¿verdad? El Congreso. 13. En la oración, a las chicas de ese colegio les gusta la música bailable. Señala el sujeto. ¿A quién les gusta la música bailable? A las chicas de ese colegio. ¿Cuál es? La C. Muy bien. Marcamos la C. 14. Señala la estructura del sujeto de la siguiente oración. A ver, vamos a ver. Dice, aquellos 20 jóvenes de tu distrito demostraron su gran nivel en las Olimpiadas Académicas. ¿Quiénes demostraron su gran nivel en las Olimpiadas Académicas? Aquellos 20 jóvenes de tu distrito. ¿Cuál sería aquí el modificador? La estructura, la E. Aquellos, modificador directo. 20, modificador directo. Jóvenes, núcleo del sujeto. De tu distrito, modificador indirecto. ¿Sí? Y 15, marca la alternativa que concuerde con el sujeto de la oración siguiente. Mis alegrías y los sueños de mi abuela nos han llevado muy lejos. Repito, mis alegrías y los sueños de mi abuela nos han llevado muy lejos. ¿Qué nos han llevado muy lejos? Mis alegrías y los sueños de mi abuela sería el sujeto. Dentro del sujeto, mis
modificador directo. Alegrías, núcleo del sujeto. Los, modificador directo. Sueños, núcleo del sujeto. De mi abuela, modificador indirecto. Muy bien, la B. En la 15 marcamos la B. Muy bien. De esta manera entonces es como hemos desarrollado los 15 ejercicios del libro de tercer año de lenguaje con el tema del sujeto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahora tú resuelves, reforzando lo aprendido y practicando en casa. De la página número 116 a la 119. No te olvides, por favor, ¿sí? Desarrollas, lo envías a mi correo, las respuestas con la foto, claro, previa, adecuada, como lo vienes haciendo siempre, y de esa manera yo lo estoy recibiendo, revisando, ¿sí? Bueno, el tema que trabajamos el día de hoy fue ya la estructura del sujeto. Hemos recordado cuáles son los elementos, núcleos del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y la posición, ¿sí? No sin antes haber reforzado con la clase de sujeto en el tema anterior, que fueron cuáles son simples, compuestos, expreso, tácito, paciente, ¿qué más? Agente, complejo, incomplejo, ¿verdad? Muy bien, entonces gracias por permitirme llegar a ti, que tengas buen día, nos vemos hasta la próxima y no te olvides, por favor, resolver los ejercicios y enviarlos a mi correo. Nos vemos a la próxima.